Gracias, compañeros en estudios, un gusto saludarles. Así es, Alejandro Cafati es quien me acompaña. Él es economista de nuestro país y en este momento nos hablará en referencia a los problemas que ya comenzamos a ver en cuanto al tema de la economía por el coronavirus, que sin duda alguna está afectando no únicamente a Honduras, sino que a todos los países en el mundo. Ahora, Alejandro, el Banco Mundial ha anunciado que el Producto Interno Bruto bajará considerablemente debido a esta pandemia. ¿Qué decir al respecto ustedes como analistas de cuándo sería esta baja? Sí, hola Kike y gracias a toda la audiencia en HCH. Sin duda alguna, las proyecciones económicas dadas a conocer ayer por el Banco Mundial están de acuerdo a los cálculos que nosotros hemos hecho. En ese sentido, el Banco Mundial ha estipulado que el decrecimiento económico en Honduras podría ser de menos 2.3%, igual número al istmo centroamericano. Nosotros calculamos a un inicio de la pandemia que muy probablemente podría llegar el crecimiento en menos 4.4%, es decir, oscilaríamos entre 2.3 y menos 4.4. Esto sería desastroso para la economía nacional, principalmente para los sectores más vulnerables como ser las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son los que reciben los impactos adversos dejados por el COVID-19 a raíz de las medidas de aislamiento social para contener la pandemia en el país. En ese sentido urgen entonces medidas para poder dinamizar parcialmente la economía nacional. Una de esas sugerencias dentro del FOSDE es precisamente dinamizar la economía a través de las entregas a domicilio de restaurantes o casas comerciales. Esto podría beneficiar en parte a la micro pequeña empresa generando ingresos y a los hogares hondureños de no exponerse a salir a las calles y poderse arriesgar a ser contagiados por el coronavirus a nivel nacional. Cuando hablamos de que el Producto Interno Bruto decrecerá de casi un 3%, ¿qué representa el impacto fuerte que tendrá para todos los hondureños cuando sabemos que nuestro país es uno en cuanto a la pobreza de los más afectados? Sí, sin duda alguna, el impacto, como lo mencionaste aquí, que va a ser directamente en los niveles de pobreza. Hemos podido calcular que de crecer en aproximadamente un menos 3% podría oscilar, que eso nos daría alrededor de unos 80.000 nuevos hogares en condición de pobreza, que haciéndolos en personas individuales podrían alcanzar hasta 330.000 nuevas personas en condición de pobreza. Eso agudizaría aún más los niveles, principalmente la pobreza extrema, que no la hemos podido erradicar en los últimos 20 años. Urgen entonces medidas de intervenciones sociales para poder amortiguar los impactos económicos, principalmente en los hogares de la zona norte de Honduras, que son los más afectados por esta pandemia en el país. Ahora, ya hemos observado a través de informes que el Fondo Monetario Internacional ya comienza a hablar de alivio de deudas a algunos países. Hasta el momento vemos que Honduras no ha sido tomado en cuenta. ¿El por qué esto? ¿Qué explicar ustedes que saben más sobre el tema? Bueno, el Fondo Monetario Internacional ayer, a través de un comunicado de prensa, pudo detallar que alrededor de 25 países, principalmente de África, fueron condonados el servicio de la deuda. En ese sentido, es un anuncio alentador para la población hondureña y principalmente para el país, dado que se están tomando medidas de alivio de la deuda y Honduras, al tener similares condiciones económicas que los países africanos a los cuales se condenó y con una disciplina fiscal estricta en los últimos 8 años, podría ser un candidato para que se le condone parcialmente el servicio de la deuda. Esto nos dejaría entonces inmediatamente una disposición de al menos 20.000 millones de lempiras para hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y sanitarias dejadas por el COVID-19. Es decir, que se va por partes. Ahora han sido mencionados varios países y muchos pensamos el por qué no está Honduras. Entonces todo irá por parte y probablemente sí tendremos este beneficio. Sí, sin duda alguna son paquetes de países, así los queremos llamar, a los cuales el Fondo Monetario Internacional les condona el servicio de la deuda. Acordémonos que ellos han mencionado que tienen alrededor de unos 1.000 millones de dólares en condonación de la deuda, principalmente en países de vías de desarrollo, en los cuales sin duda alguna va a entrar Honduras. Es importante entonces mantener las esperanzas y esto nos va a dar el espacio fiscal suficiente para hacer frente a las consecuencias adversas del coronavirus. Alejandro, para concluir, ¿cuánto crecerá la pobreza en nuestro país, lamentablemente, por la pandemia que tenemos de coronavirus? Bueno, dado el contexto económico nacional e internacional, podríamos decir que al menos 80.000 nuevos hogares en condición de pobreza podrían haber a finales del 2020. Eso nos daría un número aproximado de 330.000 personas en condición de pobreza tanto relativa como extrema. Un dato desalentador porque nos suben los índices de pobreza a aproximadamente un 70 o 72% en comparación al año pasado. Muchísimas gracias. Alejandro Cafati, él es economista del FOSDE
encargados de analizar toda esta situación del país que ya estamos comenzando a vivir producto de la pandemia de coronavirus. Y ya usted ha escuchado cuántas nuevas familias se van a sumar a vivir en caso de pobreza en nuestro país. Y es por ello que ahora el gobierno debe buscar todas las medidas para evitar que esto crezca. Junto a mi compañero Cristian Guerrera, que es quien me acompaña en cámaras, regresamos a estudios principales.